la definición de las lenguas. Hemos visto que las lenguas están muy relacionadas con el juicio divino y tienen que ver con la apertura del reino, del establecimiento del reino en la tierra, ¿sí? El pueblo de Israel era parte de ese propósito, pero fue rebelde al Señor, rompió el pacto, ¿sí? Rompió los principios. Y bueno, Dios le advirtió muchas veces sobre su juicio, su duro juicio y la postergación de su reino, que termina por cumplirse pues después de la muerte y resurrección de Cristo. En el año 70 el pueblo de Israel es juzgado por Dios y el reino es postergado para ellos, ¿sí? Abriendo este tiempo conocido como el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, en la que Dios ahora opera de formas diferentes a la que obraba con Israel. Bueno, el día de hoy lamentablemente muchos no entienden eso y tratan de vivir la iglesia o su participación en la iglesia con las mismas formas de Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan las desviaciones, las malas prácticas, hasta llegar a las equivocaciones teológicas, ¿no? Bueno, hay una pregunta que buscamos resolver ahora. ¿Deberíamos hablar todos en lenguas? Las lenguas son dones espirituales que Dios todavía está repartiendo a los creyentes en esta etapa de la iglesia. ¿Son las lenguas necesarias para la edificación de los creyentes? ¿Es la lengua una forma de adoración a Dios? ¿Sí? ¿Dios aprueba el uso de las lenguas en forma libre en la congregación? ¿Eh? Las lenguas aportan al establecimiento del Evangelio o a la propagación del Evangelio y la salvación de las almas en este tiempo. Tendríamos que responder a la luz de las Escrituras si las lenguas son realmente necesarias. Cuando el apóstol Pablo habló del uso de los dones en el Nuevo Testamento, él dijo que debemos escoger los dones mejores. ¿No es así? Los mejores dones. Y cuando Pablo hablaba de los dones mejores, claramente estaba haciendo una distinción entre los dones. Habían los dones de señales, y claramente en Corintios 14 vemos que Pablo colocó las lenguas en esa categoría. Así que la interpretación de lenguas también está en la misma categoría, porque siempre va de la mano con el don de lengua, ¿no? Y otros dones de señales lo dijo el mismo apóstol Pablo. Voy a citarte ahí la parte bíblica, sobre todo para los que están anotando, ¿ya? Dones de señales. Muy bien. Vamos ahí a lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 12. Recuerda que el apóstol toca más que nada estos asuntos con los corintios por el demasiado énfasis que los corintios hacían sobre los dones, sobre todo místicos o espectaculares. Y hacían hasta un abuso de eso, ¿no? Por eso que Pablo siempre les toca ese tema. ¿Por qué no les toca el mismo tema a otras iglesias? En Filipenses no vemos eso, ¿no? En Tesalonicenses, en Colosenses. ¿Por qué Pablo no le toca lo mismo a todas las iglesias? Habría que preguntarse eso. Si es una doctrina necesaria, si es algo fundamental para la iglesia, debería Pablo enseñarlo a todas las iglesias. No lo hace, solamente lo hace con los de Corinto. ¿Por qué? Por la práctica que tenían los corintios, básicamente por eso. Y siempre es un tema de corrección, no es un tema de enseñanza, no es que Pablo esté cimentando y enseñando a los corintios a que van a practicar eso. No, los corintios abusaban, ya demasiado exageraban en esto y buscaban mucho hablar en lenguas, por eso que Pablo mucho le habla de este tema a ellos, ¿no? Para que se corrijan en su excesivo énfasis que tienen sobre los dones espirituales. Muy bien. Bueno, entonces estamos aquí en 2 de Corintios capítulo 12. Dice el verso 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por
señales, prodigios y milagros, ¿no? Señales de apóstol. De manera que los dones de señales, hermanos, acompañaban a el apostolado. Y recuerda que el apostolado era oficio, no era don. El apóstol no es don. El apóstol es oficio. Y el oficio del apostolado o de los profetas tenía por función justamente echar el cimiento, el fundamento de la iglesia. ¿No es así? Echar el fundamento de la iglesia. Muy bien. Bueno, entonces se sobreentiende que el oficio del apóstol es solamente para la parte fundacional de la iglesia. No es para siempre, sino para la parte primera nada más. Pero una vez que cese entonces el oficio de apóstol, se sobreentiende que las señales de apóstol también tienen que cesar. Es así de sencillo. O sea, la Biblia no va a hablar mucho de estos temas porque no tiene mucha relevancia, si te das cuenta. Solamente hay leves menciones que nos hacen entender cómo se maneja el asunto, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver ese detalle, ¿ya? Las señales. Hay dones de señales. Y hay dones de edificación. Para Pablo, entre los dones de señales y los dones de edificación son los dones mejores, los que la iglesia más debe anhelar, los que más debe usar, ¿sí? Procurad, dice Pablo, los dones mejores. Muy bien. Entonces, esa es la enseñanza directa, específica a la iglesia. Debe procurar los dones mejores. Pero Pablo decía eso en el tiempo en la que más o menos se manejaban todos los dones, pues todavía estamos en la etapa fundacional. Por eso que había los dones de señales y los dones de edificación juntos. Y entre ambos, cuando ya la iglesia iba madurando, iba llegando a una parte más, digamos, más establecida, el apóstol dijo, prefieran los dones de edificación. Si tenemos estos dones, por favor, procuremos usarlos para edificación. Llegó al punto incluso de sugerir y de mandar a que aún esos dones de señales que todavía estaban vigentes en su época, sean usados como edificación. Por ejemplo, en Corintios 14, Pablo puso énfasis en el don de lenguas, contrarrestándolos con la profecía. Y cuando Pablo dice, bueno, no vamos a impedir hablar en lenguas, pero sí vamos a usar las lenguas solo para edificación. Eso es clarísimo en Corintios capítulo 14. De manera que se establecen normas para el uso de las lenguas, ¿no? Ya lo veremos después. Hay normas específicas para el uso de las lenguas que los corintios tenían que seguir y todo creyente tiene que seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos dones de lenguas que eran, como ya hemos visto en la mañana, eran de señales, sobre todo de juicio de parte de Dios, pues ya que estaban en función, Pablo dice, no lo vamos a prohibir, pero sí vamos a hacer que se usen para edificación. Así que en la lista de dones de edificación, Pablo va a incluir lenguas como interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque va a usarlas de momento, pero claramente en el capítulo 13 de esta misma carta, él dijo, cesarán las lenguas. ¿O no es así? O sea, Pablo está diciendo, vamos a tolerar el uso de las lenguas, aunque no es lo adecuado. Vamos a tolerarlas, entre tanto van cesando. Cuando Pablo dice cesarán las lenguas, en el griego original esa palabra cesarán denota algo que va disminuyendo con el paso del tiempo, es decir, que se va apagando o cesando poquito en poquito. Es decir, que Dios no va a quitar el don de lenguas de un día para otro. Ya dio el don de lenguas, pero el uso de las lenguas va a ir disminuyendo, va a ir cesando, hasta no tener más el don de lenguas. ¿No es así? Esa es la idea de Pablo cuando cesarán las lenguas. Y muchos de los dones de señales iban a cesar, ya no se iban a dar. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, son dones de señales que acompañaban al oficio apostólico y profético para establecer el fundamento de la iglesia. Pero el fundamento de la iglesia se echa solamente una vez, de manera que una vez que se estableció ya no hay necesidad de echarlo más. Así que lo que más importa no es ahora tanto el fundamento ya está echado, ¿no? Ya no podemos cambiarlo y ninguno puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, y aquí lo tenemos, el fundamento de los apóstoles y
profetas, está la palabra de Dios ya establecida, la doctrina de Cristo. Pero, ¿qué podemos hacer? Edificar a los creyentes, o sea, la iglesia, edificar la iglesia sobre ese fundamento. Entonces, hay dones que nos sirven para sobreedificar. Entonces, los dones que son para echar el fundamento ya no son necesarios. Por eso Pablo habló de los dones más necesarios o de los dones mejores, porque había distinción entre los dones, ¿no? Todo colabora, por supuesto, a la edificación de la iglesia, pero entiende que la edificación de la iglesia tiene sus partes, tiene sus etapas, como cuando tú construyes una casa. Lo primero que construyes o echas es el fundamento. Pero una vez que echaste el fundamento, ¿lo vuelves a echar? No, ya pasó esa etapa. Ahora sirve la etapa quizás de edificar las columnas, luego las paredes y ya pasas a otras cosas. Pero ya no estás echando el fundamento. Bueno, así se da la edificación de la iglesia, por etapas. La etapa fundacional en la que se establecía el fundamento ya pasó. Ya nadie puede poner más fundamento. Ya Dios ha sellado su palabra. Ya tenemos la doctrina cristiana por completo. Así que no hace falta echar más fundamento. ¿Para qué quisiéramos entonces los dones de señales? Si no sirven para edificación. Los dones de edificación son los que necesitamos el día de hoy. Son los dones que van a ayudarnos a sobreedificar a la iglesia en el fundamento. Y en esos dones sí tenemos que prestar mucha atención nosotros, ¿ya? A esos dones, no a los dones de señales. Muy bien. Espero que esa parte se haya entendido ya para que no quede ninguna duda. Muy bien. A ver, vamos a hacer el resumen. El resumen. Número 1. Las lenguas eran parte de las señales que le decía al judío que ha llegado la dispensación del cumplimiento de todas las cosas. Si el judío no entendía, no quería arrepentirse, iba a ser reo de juicio, ¿ya? 2. Las lenguas eran un elemento unificador. Le decía al judío que Dios había abierto puerta grande para los gentiles también. Esto evitaba que se fundasen varias iglesias, ¿no? Para que se funde solo una iglesia. 3. Luego, las lenguas fueron repartidas como un don solo para algunos miembros de la iglesia y pasaron a tener un complemento, que es el don de interpretación de lenguas, ¿sí? Estos dones, como les dije, solamente eran para la etapa fundacional de la iglesia. Cumplieron su función, no se necesitan más. 4. Mientras la iglesia se iba estableciendo entre el pueblo gentil, las lenguas carecían de sentido. Por esto, las lenguas necesitaban de un intérprete para que la congregación entendiese y pueda ser edificada. Sin esta interpretación, las lenguas dejan de ser funcionales en la edificación de la iglesia. Si no hay interpretación, no sirve. Así de sencillo. Esto es lo que el apóstol va a decir en Corintios 14. A ver, van a hablar en lenguas, sí, pero solamente 2, a lo más 3, no más. De manera que, hermanos, si hoy tenemos una congregación en donde los 30, los 50 o los 100 que están reunidos están hablando en lenguas, está en total desorden. Eso no es orden bíblico. Pablo dijo que en una reunión de creyentes, no importa el número, solamente podían hablar lengua 2 o 3 personas, no más de 3. Lo ideal es 2, pero se tolera 3. Pero 4 ya no. ¿Sí me dejo entender? Si en tu congregación, sea cual sea el nombre, están hablando más de 3 personas lenguas, es un desorden total. Ya es antibíblico. ¿Ya? Eso se establece en las epístolas doctrinales a la iglesia. Después, las 3 personas que van a hablar en lenguas no pueden hablar al mismo tiempo. Eso es claro. Ya lo vamos a ver en el capítulo 14. Los que iban a hablar en lenguas tenían que tomar turno. Hablaba el número 1, callaba y entonces hablaba el siguiente. Callaba el segundo y entonces hablaba el tercero. No podían hablar los 3 al mismo tiempo. Si en tu congregación están hablando lenguas 3, 4, 5 personas al mismo tiempo, total desorden. Antibíblico. ¿Sí? Antibíblico. No es práctica adecuada. Luego el apóstol dice, de entre esos 3 que por turno van hablando en lenguas, otro, aparte de los 3, tiene que ir interpretando. ¿Para qué, dice Pablo? Para que la iglesia, o sea, los demás, reciban edificación. Eso es clarísimo.
Hermanos, si en tu congregación están hable y hable en lenguas y nadie está interpretando, desorden, antibíblico, totalmente mal, ¿sí? Y Pablo añade, si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la congregación y hable para sí mismo. O sea que si no hay nadie que pueda interpretar las lenguas que se están hablando por turno, los que van a hablar ya no hablan, se quedan callados. Van a hablar ahora, dice, dentro de sí mismos, o sea, en sus mentes. Nadie le tiene por qué escuchar las lenguas que hablan. Las lenguas, como estamos viendo, las que son bíblicas, el don de lenguas que daba el Espíritu Santo, eran perfectamente, ¿cómo se llama?, controlables. Se podía controlar, porque uno podía hablar por turno, porque podía esperar al intérprete, porque podía callar si no había intérprete, ¿sí? Así que eran perfectamente controlables. Si el día de hoy en tu congregación están hablando lenguas y dicen, no, no lo podemos controlar, antibíblico, eso no lo da el Espíritu Santo. O viene del hombre o viene del diablo, una de las dos cosas, pero no viene de Dios. Lo que viene de Dios trae orden. Se puede controlar, hay control, hay orden, hay paz, hay armonía, se entiende. Pero cuando todos están hablando al mismo tiempo y nadie entiende lo que el otro dice, ¿sí? Viene una persona, no sabe a quién escuchar, no entiende lo que se está haciendo. Todos al mismo tiempo y encima nadie está interpretando. Desorden total, anarquía. Dios no quiere eso en su iglesia. Dios no quiere eso en su adoración. Dios no quiere eso en la administración de los creyentes, ¿ya? Así que, si no hay intérprete en tu congregación, no toleres esa práctica. Y si no callan porque no hay intérprete, por favor sal de ahí corriendo. Algunos hermanos de los que yo ya he hablado hace 2 años o 1 año atrás o hace meses, que han entendido esto a la luz de la Biblia y luego han ido donde sus pastores y muchas veces pastoras, lamentablemente, a querer decirles, pues mira, ¿por qué no hacemos esto que la Biblia nos está diciendo? Y han sido expulsados, han sido criticados, han sido sentados en la banca, han sido disciplinados o simplemente reprendidos, ¿no? Que no escuchen o que amenazándoles que ellos están contaminando con otras cosas, etcétera, pues no han recibido buenas respuestas. A esos demás no le ha quedado de otra que salir. Así que si vas a hacer esto en tu congregación y vas a ir con la Biblia en la mano, con todo respeto, a pedir un cambio en estas prácticas que están mal, hazlo, ¿sí? Por amor, por misericordia, pero con todo respeto y con la Biblia. Pero si no te hacen caso y dicen que tú estás equivocado, que estás contaminado, que no crees al Espíritu Santo, etcétera, sal corriendo de ese lugar, porque eso es una secta, no es iglesia cristiana, ¿ya? Todo aquel que quiera imponer prácticas antibíblicas por la fuerza, por la amenaza, por la amedrentación, hermanos, es una secta. Te lo digo así. Tu fe es sincera, tú amas a Dios, tú quieres hacer las cosas como Dios marca en su palabra, pero lamentablemente has llegado a un sitio donde están haciendo la voluntad del hombre, no de Dios. Sal de ese lugar. No tienes ningún deber, por más que te amenacen. Yo tengo gente que ha salido de lugares y le llegan mensajes, le llegan amenazas. Vi ahí a alguien que me mostró el mensaje de su ex pastor, amenazándole, diciéndole que esto, que el otro. ¿Sabes qué? No admitas, no te amedrentes, no te asustes. Tú sal de ese lugar y cumple con Dios y su palabra y punto. Se acabó. ¿Ya? Si no vamos a hacer las cosas como la Biblia marca, entonces ¿para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué estudiamos Biblia? ¿Para qué hacemos culto? De adorno. Sí, ¿para qué? Yo no entiendo eso. Pastores hablan de la Biblia, hablan de oración, hacen culto, pero no quieren hacer las cosas como la Biblia dice. Entonces, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Hablo con ciertos maestros del carismatismo o pentecostales, le hablo la Biblia y dicen, no, pero está bien que la Biblia diga eso, pero nosotros vamos a hacerlo así, así siempre lo hemos hecho. Entonces yo digo, ¿para qué tiene la Biblia entonces? Entonces quiten la Biblia de sus iglesias. Hagan las cosas como ustedes quieran, pero no tomen la Biblia. ¿Para qué toman la Biblia si no la van a practicar? No la van a obedecer. Están haciendo de tropiezo a la gente. Están dando doble mensaje. Por un lado dicen, crean la Biblia, hermanos, y por otro lado, no hagamos como la Biblia dice. ¿Qué es eso? Si vamos a tener una congregación es para decirle, la Biblia dice así, y vamos a hacer como la Biblia dice. Porque es la palabra de Dios.
Y hay que ser consecuentes entonces con el mensaje que nosotros decimos creer. Si la Biblia es la palabra de Dios, bueno, hay que obedecerla. Sobre todo en un aspecto tan importante como es el culto, la adoración congregacional a Dios, que debe ser solemne, que debe ser ordenado, que debe ser edificante, que debe ser para la gloria de Dios, no para el disfrute y deleite del hombre, debe ser para la gloria de Dios. Hermanos, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, estamos aquí para hablar de una manera clara los principios de la palabra de Dios. ¿De qué sirve si todos nos soltamos aquí a dar en diferentes lenguas? ¿En qué va a edificar eso a los demás? Es absurdo. Y como hemos dicho en la mañana, ¿no? Hay creyentes que son tan inmaduros, y yo no temo decirles inmaduros, niños, infantiles, ¿no? Yo no temo decirles que esos son tan inmaduros que dicen, no, pero ahí dice, el que habla lenguas a sí mismo se edifica, y yo quiero edificarme, así que hablaré las lenguas que a mí se me den la regalada gana. Así dicen ellos. Acá dice, ¿ves? El que habla lenguas a sí mismo se edifica. Así que hablo todo lo que yo quiero y nadie me tiene que decir nada porque yo me estoy edificando a mí mismo. Niño, inmaduro, infantil. No tengo miedo de decirte eso, porque eso la Biblia le llama, desde el capítulo 3 de Corintios hasta el capítulo 14, Pablo les ha llamado niños en Cristo, carnales, personas que necesitan leche espiritual, por eso no asimilan el alimento sólido, porque siguen en su niñez, en su inmadurez, en su carnalidad, ¿sí? Y hay hermanos que piensan que por ponerme un comentario detrás de una pantalla yo no lo voy a responder. Yo les llamo, a varios les he llamado y les he dicho la verdad ahí. Y a los que están cerca les digo, si no quieres, vente, estás cerca acá, vente aquí. Aquí hablamos en persona. ¿Ya? No te voy a esconder detrás de una pantalla, te voy a decir aquí en tu cara lo que tú necesitas. Eres inmaduro, eres infantil, eres niño. Y ustedes son testigos de que a cuántos en su cara acá les he dicho. No me importa si sea viejo o sea joven, le voy a decir en su cara, eres un total inmaduro. El que busca su propia satisfacción, ¿qué es? Un inmaduro. El que toma las cosas de Dios para su propio beneplácito, ¿qué es? Un inmaduro. Es un carnal. Es un niño. Y Pablo les dice así en 1 Corintios capítulo 14, no estoy inventando yo. 1 Corintios capítulo 14. Si mis hermanos se me molestan, que se molesten, por hermano. Pablo le dijo, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Prefiero que se molesten conmigo por decirles la verdad a que estén de buena gana conmigo por estar diciéndoles mentiras, hermanos. Por estar diciéndoles lo que les gusta. Tengo muchos hermanos amados entre los pentecostales y tantas denominaciones. Yo nunca hago menosprecio por denominación a nadie. Pero sí les voy a decir, así sean de mi propia denominación, que si van a hacer su propia voluntad y no lo que dice la palabra, son niños, son carnales, son inmaduros, ¿sí? Y eso no es faltarte de respeto, eso es decirte la verdad. Y la verdad duele, pero nos ayuda, nos edifica, para corregirnos, para crecer. Por eso es necesaria la verdad. Solo la verdad nos hace libres, ¿sí? Corintios 14. Vamos allá. Verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo... Esto no está desconectado del contexto, está hablando de las lenguas. Por eso dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. ¿Por qué Pablo hablaba de esto? Mira lo que dice, por ejemplo, en el verso 16. Dice, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente. Cuando Pablo habla de bendecir con el Espíritu, es cuando uno trata de hacer un rito de adoración sin entendimiento. ¿Sí me dejo entender? En el Espíritu quiere decir que lo hago de manera espiritual sin necesidad de que una persona llegue a conectarse con eso. Por ejemplo, el uso de las lenguas. Yo comienzo a conectarme espiritualmente con Dios, todo lo que yo quiero, al punto de hablar lenguas, pero no hay entendimiento para el que está a mi costado. Eso es bendecir con el simple espíritu, ¿no? Sin usar el entendimiento. Dice, si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias?
Si Dios quiere una adoración unida, ¿no? Ya le dijo en el capítulo 1 que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo te pregunto, ¿cómo estarán unidos, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer si se ponen a hablar en lenguas que no conocen y no se entienden? Es el contexto de Pablo. Entonces dice el verso 17. Perdón, sigue ahí, ¿no? ¿Cómo dirá el amén? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. No sabe lo que has dicho, verso 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Ve? Aquel que dice, no, yo hablo lenguas para mi propia edificación. Un niño. Un niño que no quiere que le suelten su paleta. ¿Visto que el niño cuando tiene una paleta en la mano, un chupetín, y tú le quitas cómo hace rabieta el niño, ¿no? Hace rabieta. Las lenguas hoy para los creyentes inmaduros son como ese chupetín, esa paleta, ese dulce, que si tú le intentas tocar, ¡ah!, hace rabieta. Hace rabieta. Si no vieras tú en el blog que yo tengo en Argumentos Bíblicos, la cantidad ahí de niños llorones que comentan ahí en el post. Ay, que yo hablo mis lenguas para mí, tú que te metes. Ay, que tú no has probado, no hables de lo que no has probado. Ay, que si tú no hablas, no lo metas a todo. Y comienzan a hacer rabieta. Niños, infantiles, inmaduros. ¿Qué van a hacer? Si hablan así, ¿qué son? ¿Son espirituales? Claro que no. Con todas sus lenguas, ¿de qué les sirve si no saben comportarse, no saben hablar a la altura? No son nada espirituales. ¿Ve? Igual que los corintios, hablaban muchas lenguas, ¿eran espirituales? Para nada, eran carnalotes, hermano. Eran tremendos carnalotes. Y era la iglesia que más hablaba lenguas. ¿Eh? Y entonces dice, tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, mira lo que dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Quiere decir esto que Pablo en las congregaciones él se soltaba a hablar, a balbucear y nadie le entendía? No. Cuando Pablo dice yo hablo más lenguas que todos vosotros, es porque él había aprendido a hablar muchos idiomas. Pablo dominaba muchos idiomas, entre el hebreo antiguo, el griego, el latín, lengua licaónica. Pablo era muy versado, hablaba lenguas. ¿Y qué añade? Esto es lo que quiere decir Pablo. Pero en la iglesia, ¿a qué se refiere con la iglesia? O sea, en la congregación, pues, ¿no? En los creyentes reunidos, en la iglesia. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Lo contrario a hablar solo con espíritu es hablar con entendimiento. Y la demanda que Pablo va a hacer es que oremos y que cantemos con el entendimiento. ¿Cómo es posible que el día de hoy están orando y cantando al mismo tiempo sin ningún entendimiento? Diciendo cosas que ni entienden. El que escucha tampoco entiende. ¿Qué dijo Pablo? Verso 15. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que Pablo quiere que oremos y cantemos, no en lenguas, sino con el entendimiento. Que todos lo entendamos, para que todos estemos de acuerdo en la misma adoración al Señor, en una misma mente, en un mismo parecer, y para que los demás sean edificados. Eso produce la unidad. Eso produce la unidad. ¿Sí? Aquí, si yo tuviera la mayoría de ustedes siendo quechua hablantes, yo no él daría el amén, pero en quechua también, ¿no? y claro, los que saben quechua se van a beneficiar, van a ser edificados en un culto quechua, una predicación quechua que es bastante sencilla, muy, muy bonita de entender. Pero yo no, porque yo no sé quechua. Yo sé algunas palabritas nomás. Entonces yo estaría en un culto de quechua, estaría aburrido, ¿no? Estaría, ay señora, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué estarán diciendo? No puedo bendecir solo con el espíritu, tengo que hacerlo también con el entendimiento. ¿Eh? Esto me pasaba en el seminario. En el seminario tenía algunos profesores que eran pues americanos y pues hablaban su español masticado, ¿no? Su Span English. Y yo encima con un solo oído. Y a veces me ganaban los primeros lugares, tenía que sentarme atrás. Ay, Dios mío, ¿cómo hacía para entender? Yo pedía discernimiento, espíritu ilumina, me decía. Porque no le entendía lo que estaban... Y Dios mío, está hablando árabe, creo que... No entendía ciertos profesores que hablaban su español masticado. Es difícil, ¿sí o no?
Así que yo tenía que esforzarme el doble para estudiar porque no le había entendido al profesor qué es lo que estaba diciendo. ¿Qué problema? Pero habían otros profesores peruanos, ¿no? Y encima de nuestro contexto, obviamente, que yo lo entendía muy bien, no solamente por el español, sino por los ejemplos, las ilustraciones que usaba de nuestro contexto, y uno entiende mucho mejor, ¿sí o no? Hay muchas cosas que aquí, por ejemplo, los hermanos de aquí me entienden muy bien, pero otros hermanos de otros países me dicen, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué está diciendo? No me entienden muy bien. Y eso que estamos hablando el mismo idioma. Qué interesante. Hay hermanos que me escriben a veces de Colombia, pastor, ¿qué separata? Me dice, usted cada rato menciona separata, ¿y qué será eso de qué separación, división? Me dice, no, hermanos, separata es este material de estudio. Lo que pasa es que, no, acá le decimos de otra manera. Muy bien. Aún con el español tenemos esas dificultades. Imagínate que hablemos otras lenguas, otros idiomas. ¿Mm? O sea, yo tengo que ser consecuente con el amor que he recibido. Lo que yo he recibido de Dios es para bendecir. Y si yo voy a usar algo solo para edificarme a mí mismo, ¿cómo mora el amor de Dios en mí? ¿Cómo eso es amor de Dios? Eso es lo que Pablo está diciendo. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. No importa, 5 palabras, permíteme 5 nada más. ¿Tú crees que el apóstol te va a enseñar grandes verdades solo con 5 palabras? Yo estoy seguro que sí. Podríamos usar solo 5 palabras y darte un mensaje bíblico completo, con aplicación todavía, y con ilustraciones. Pero tiene que ser en el mismo lenguaje que ustedes hablan, en el mismo idioma. Si lo hablo en otro lenguaje, no sirve. ¿Sí? No vas a entender. ¿Te edifica? Por supuesto que no. No te va a edificar. Pastor, entonces busquemos intérprete. Y si vamos a necesitar de intérprete, entonces ¿para qué hablar en lenguas? ¿Por qué no de frente a nuestro idioma? Yo digo, ¿por qué esas ganas de, no sé, de hacer complejo siempre las cosas? ¿Por qué esas ganas, no sé, como dice, de complicarse? ¿Ha visto como cuando el arquero sale del área y tiene para tomarla la pelota y botarla, y en vez de hacer eso comienza a driblear ahí y le sale un blooper y se termina haciendo gol? ¿Para qué necesidad de complicarse? ¿No es así? O sea, ¿para qué estar ahí poniendo orden sobre las lenguas, los turnos, llamar intérpretes, estar pasándole, primero habla tú, luego el intérprete? ¿Cuánto tiempo vamos a perder así? Imagínate que ahorita yo tenga un intérprete aquí a mi costado, o 2, porque, no sé, hay 2 aquí, 2 lenguas diferentes. Esto se hace más tedioso, más complejo. ¿Para qué complicarnos tanto? Si directo puedo hablar en el mismo idioma, que todos se entienden, y se acabó. O no hay edificación. Los hermanos que están siguiendo nuestras prédicas ya desde hace 2 años atrás, o desde hace 1 año atrás, dígame, ¿no han sido edificados? Perfectamente en el mismo lenguaje, aunque otros de otros países no me han entendido ciertas palabras, pero igual, ¿han recibido edificación o no? Y díganlo ustedes mismos. Si acaso alguna vez me puse a dar aquí en otro idioma, que mejor no lo hago porque no van a salir más confundidos. ¿Ah? Sí, yo realmente no soy bueno para el uso de la lengua. Yo tengo mucha complicación por problemas naturales, problemas de salud. Me esfuerzo demasiado. Cada vez que termino una exposición yo termino todo inflamado acá, la lengua, el paladar, porque tengo que esforzarme mucho para usar la lengua. El paladar lo tengo muy dilatado y la lengua se me traba mucho. Entonces, para hablar no te imaginas el esfuerzo que yo hago para hablar y que me puedan entender. Cuando yo estoy en momentos no tan formales y hablo rápido, y los hermanos, ¿qué has dicho, pastor? Me dicen, no me entienden, ¿no? Porque tengo esa dificultad del habla. Entonces, no saben cuánto me tengo que guardar. Yo estoy en silencio 5 horas para hablar 1 hora, ¿no? Estoy en silencio a veces 8 horas sin hablar nada para poder estar en una prédica, en una enseñanza. Hay gente que no sabe eso, ¿no? Entonces, tengo mucha esa dificultad. Y a pesar de eso, hermanos, Dios ha sido bueno en que ha utilizado nuestra habla, nuestro español, para edificarnos en su verdad. No tengo por qué yo traer una Biblia en otro idioma, le traigo en el idioma que todos entienden. ¿Sí? Entonces, ya sabes por qué Dios ha utilizado mucho las traducciones. Las traducciones. A cada dialecto incluso que hay en el mundo. La Biblia es el libro más traducido de la historia. ¿Por qué entonces, si vamos a
a edificarnos con otras lenguas. ¿Para qué Dios traduce las lenguas a cada idioma del mundo? ¿Eh? No, no, Dios quiere que recibamos su palabra en nuestra propia lengua para que la podamos entender muy bien. Y hay hombres que dieron su vida para eso. Antes, hermanos, había incluso prohibiciones en cuanto a la Biblia, en cuanto a la traducción de la Biblia. ¿Tú sabes que muchos murieron en la hoguera siendo quemados por intentar traducir la Biblia? ¿Sabías de eso? Y qué ofensa que el día de hoy digamos, ¿para qué el español? Hablemos en otras lenguas. Hombres y mujeres dan su vida para tener en nuestro propio idioma y nosotros estamos despreciando hoy nuestro propio idioma. ¿Qué es eso? Más bien colaboremos, aportemos a traducir, porque hay todavía, aquí en Perú nada más, hay como más de 50 dialectos que todavía la palabra de Dios no se ha traducido. Si quieres más información, busca el Ministerio Atocri, que trabaja mucho en esa área, ¿ya? Y ellos traducen Biblias, ya incluso en audios, para esas lenguas nativas de tantos lugares del Perú profundo que todavía no aprenden español o no lo manejan muy bien, y menos tienen la palabra en su propia lengua, en su propio idioma. Ojo que para que les podamos traducir la Biblia a ellos, a su idioma, tenemos que crear un alfabeto en su idioma. Y eso no es nada sencillo, no es nada fácil, es un trabajo de vida. Y hay personas que se han dado a eso y se han tomado toda su vida para traducir una Biblia en un dialecto. Pero ¿cuántos dialectos más faltan? Muchísimos, hermano. Muchísimos. Y eso solo aquí en Perú, imagínate en otras partes del mundo. Esos son los trabajos que valen la pena. Esos son los trabajos que la iglesia debe hoy poner esfuerzo, diligencia, ofrendar para difundir la palabra a las personas en su propia lengua. ¿No dice eso la Escritura? ¿No dice que Dios le va a hablar en su lenguaje? Ahora, cuando Cristo Jesús vino, dime, ¿Cristo vino hablando lengua angelical? ¿Cristo vino hablando lengua celestial? ¿En qué idioma habló Jesús? ¿Ah? A ver. Están aquí la concurrencia está opuesta. ¿En qué idioma hablaba Jesús? A ver. Hebreo. ¿Ah? No, Jesús hablaba el arameo. Sí. Jesús hablaba el arameo. El arameo era el idioma de uso común que se hablaba entre el pueblo. El griego era el idioma general para hablar más que nada con los detalles de negocio, transacciones, ¿no? Viajes, ¿sí? Pero el habla común era el arameo. El hebreo solamente se utilizaba en términos religiosos, en las sinagogas. Ya el hebreo no era de uso común. Ni los judíos, en la época de Jesús, hablaban ya el hebreo. No hablaban hebreo. Hablaban el arameo, el idioma normal. El idioma que más hablaba Jesús era el arameo. ¿Sí? Y mira, ni siquiera Jesús habló hebreo, ¿te das cuenta? ¿Por qué Jesús hablaba arameo? Porque era lo que más iba a entender la gente. Ahora, ¿qué versión citó más Jesús de las Escrituras? Jesús, es impresionante, no citó la Biblia hebrea. Jesús citó la Septuaginta. Todas las citas de la Escritura del Antiguo Testamento Jesús las hace de la Septuaginta. La Septuaginta, hermanos, es una traducción griega del hebreo del Antiguo Testamento. Y Jesús usó la traducción y le llamó, ¿cómo le llamó? La Escritura. Jesús dijo, la Escritura no puede ser quebrantada, y estaba hablando de una traducción. Esa es la importancia que Dios le da a que cada persona entienda la palabra en su propia lengua, en su propio idioma. Por eso Dios ha colaborado a que el día de hoy cada país, cada pueblo tenga la Biblia en su propia lengua. Así que no es necesario hablar en otras lenguas. ¿Para qué, hermanos? ¿Para creerte? ¿Para decir a los demás, mira lo súper espiritual que es este hermano? ¿Para tu vanagloria? ¿Ah? Para después ir por allá diciendo que en mi iglesia sí tenemos al Espíritu. O sea, que las iglesias que no hablamos lengua no tenemos al Espíritu. ¿Qué teología es esa?
¿Mm? El asunto de las lenguas hoy es solamente un asunto de vanagloria y de ignorancia. Ignorancia bíblica e ignorancia espiritual. Lamentablemente. Y los pastores, en vez de ser los más preparados para instruir al pueblo de Dios, a veces más están colaborando a ese error, a esa mentira, a malas prácticas en las congregaciones. Hoy debemos basarnos en el poder de la palabra de Dios. Y una palabra sencilla. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Cristo, ¿qué le hablaron? ¿Lengua angelical? ¿Cómo entendieron los pastores? Porque le hablaron en su propia lengua, pues hermano. ¿Ah? Los mismos ángeles están hablando idioma de los hombres. Y los hombres quieren hablar la lengua de los ángeles. Dios mío. ¿En qué estamos el día de hoy? Pedro dice, los ángeles anhelan estar compartiendo el evangelio al mundo entero. ¿En qué idioma van a predicar los ángeles? En la lengua de los hombres. No hay ningún ángel que haya hablado a un hombre en lengua angelical, ninguno. Todos vinieron a hablarle en su propia lengua, la lengua que el hombre entendía. Y hoy, no, que yo hablo mis lenguas angélicas. Soy más espiritual, superior, porque yo no hablo esas lenguas humanas. ¿Qué esas lenguas? ¿Qué es eso? ¿Qué español, inglés, ruso, alemán? Uf, ordinario, yo hablo mis lenguas angélicas. Hasta arcangélicas va a salir ahora. Yo hablo mi lengua serafín, van a decir por ahí. Oye, hermano, cuando el apóstol Pablo, y eso, el apóstol si estuviera aquí te daría cachetadas de verdad. El apóstol Pablo que fue al tercer cielo, y él vio cosas que ni tú ni yo jamás hemos visto. Ni siquiera él vino y dijo, oye, ¿sabes qué? Vengo a hablarte mi idioma celestial y angelical. Y Pablo dijo, ¿saben qué? Me fue dada cosas inefables. O sea, que no se podían ni siquiera hablar. Pero ahí nomás, me las reservo para mí mismo. Y al lado de eso me vino un aguijón encima. Para que esas revelaciones, esa grandeza, no me enaltezca. Pablo prefirió el aguijón a que estar revelando cosas celestiales y angélicas, hermano. ¿Qué hace la gente el día de hoy? No, que yo miro por lo angelical, lo celestial, lo superior, que no sé qué cosa. ¿Qué es eso? Si el apóstol estuviera aquí, no sé qué te estaría diciendo. ¿A dónde no te mandaría? Te mandaría con los corintios ahí para que sirvas. ¿Ya? Con los de Acaya. Ay, hermanos. Las lenguas no son necesarias para edificar. Y según la filosofía de Pablo en Corintios 14, si hay algo que no se necesita para edificar, no es funcional, no lo necesitamos, podemos prescindir de eso. Pablo no va a ser tajante, por eso que dice, no voy a prohibir, porque sabe que las lenguas van a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Así que no va a prohibir, dice, no prohíbas hablar en lengua, pero va a dejar bien estrictas las ordenanzas, los principios, las indicaciones para el uso correcto de las lenguas. Por eso te digo, hermano, si en tu iglesia no lo practican así, sal de ese lugar. Sal de ese lugar porque están lejos del marco bíblico. Y si en eso tan sencillo no pueden obedecer, ¿en qué más? ¿En qué otras cosas más no te imaginas que van a entrar? Salid de ahí. Vamos a ver ahora, ¿qué hay de las lenguas angélicas, las famosas lenguas angélicas que muchos están intentando enseñar hoy día a la iglesia? Algunos han intentado hacer diferentes tipos de dones de lenguas. Para los carismáticos existen dones de lenguas como idiomas, ¿no? Lenguas de idiomas, pero aparte hay lengua de misterio, aparte hay lengua de fuego o de poder, aparte hay lenguas extrañas
y aparte hay lenguas angélicas, o sea, para ellos hay variedades de lenguas espirituales. ¿Y por qué han hecho eso? Obviamente porque cuando hacemos el estudio bíblico, la evidencia es contundente con referente a que las lenguas simplemente eran idiomas que se podían interpretar. Así que ellos tienen que sacar una palabrita y de esa palabrita hacer toda una doctrina, toda una argumentación. Entonces les conviene que haya varias lenguas para que cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, en un pasaje tan claro como Corintios 12, 13 o 14, donde las lenguas como idioma tenían que tratarse así, con estricto orden, ellos digan, bueno, eso se trata de las lenguas de idioma, pero nosotros no estamos hablando de lenguas de idioma, estamos hablando de lenguas de angélica, lenguas de ángel. O estamos hablando de lenguas de misterio, ¿ve? O lenguas de poder, el bautismo de fuego. Esas son otras cosas. Lo que Pablo dice solamente es para las lenguas de idioma, pero nosotros hablamos lenguas superiores a las lenguas de idioma. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte. No sé si está en el libro de Mormón, pero en la Biblia no está. ¿Ya? En la Biblia no hay esa clasificación de lenguas espirituales. La única clasificación de lenguas que hay en la Biblia son la de los idiomas. Nada más. Hay variedades de lenguas, o sea, variedades de idiomas. Pero variedad de lenguas espirituales, eso no hay en la Biblia. ¿De dónde sacan el detalle de lenguas angélicas? De Corintios 13:1. Cuando el apóstol Pablo está usando una hipérbole, cuando él dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, entonces muchos dicen, ya ves, ahí están las lenguas angélicas. Una vez un hombre en tono burlón me estaba refutando, ¿no? A ti lo que quieras, acá dice angélicas y no lo puedes sacar de la Biblia, me dice, ¿no? O sea que de una palabrita voy a hacer toda una doctrina. Porque un solo versículo en toda la Biblia dice angélicas, ya tengo dones o lenguas angélicas. Como práctica y como doctrina para la iglesia, ¿qué inmadurez es eso? ¿Qué inmadurez es eso? ¿Ah? En primer lugar, Pablo está usando una hipérbole. Y la hipérbole de Pablo no solamente es en relación con las lenguas, sino con otros dones al lado de las lenguas. Por eso va a decir, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese, ahí está, profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, esto también es hipérbole, porque no se puede llegar a este punto de tener, por ejemplo, todos los misterios y toda ciencia, y también, y si tuviese toda la fe, hipérbole, que no hay esto. Dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, hipérbole, y no tengo amor, nada soy. Luego, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, exageración, hipérbole, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, hipérbole, y no tengo amor de nada, me sirve. Pablo está relacionando el tema de los dones con la supremacía del amor. Y está usando hipérboles para que entendamos la importancia del amor. Que si incluso llegásemos a ese nivel, digamos, tan escalonado, ¿no? Pero sin amor no serviría de nada. Esa es la idea de Pablo. Cuando alguien te saque Corintios 13:1 para decirte, pero aquí dice que hay lenguas angélicas y por lo tanto hay que hablar lenguas angélicas, tú dile, bueno, ahí también dice que debes dar tu cuerpo para ser quemado, así que ven, trae la hoguera, ¿ya? Tráigame por favor la hoguera, el fuego, que este hermanito quiere. No, hermano, ¿qué pasa? Que ahí, eso es una exageración. Ah, bueno, lo mismo está pasando con las lenguas angélicas, es una exageración, una hipérbole, nada más. A ver, si vas a cumplir eso de los dones de lengua, ¿por qué no cumples eso con referente al don de la fe? A ver, vamos allá afuera, acá hay muchos montes, vamos a los montes, a las montañas. Trasládamelo, por favor. Mueve esos montes. Si puedes mover el monte, vienes y hablas todas las lenguas que tú quieres, ¿ok? Ahí déjalo. Hasta que mueva el monte. ¿Ya? ¿Por qué solamente va a cumplir una partecita del contexto y no toda la porción? A ver, dígame por qué. Si alguien quiere cumplir estrictamente una parte, tiene que cumplir el todo. Es así de sencillo.
Si tú quieres por este verso hablar lenguas angélicas, también tienes que hacer todo lo demás. Tienes que tener profecía, tienes que entender todos los misterios, tienes que saber toda ciencia, tienes que tener toda la fe, de tal manera que tienes que trasladar los montes y tienes que repartir todos tus bienes para dar de comer a los pobres. Ah, eso no te gusta. No, hermano, y esa es una exageración, te va a decir. Mejor me quedo callado, te va a decir. Ya, mejor no. ¿Ah? Sí, ahí dice. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿o no? Ya, a veces vas a tu casa y hermano, vayas alojando, vamos a vender todo, vamos a sacar todo, vamos a repartir todo. Porque bien que quieres hablar tus lenguas angélicas, pero para hablar tus lenguas angélicas tienes que cumplir todo esto, ¿eh? Y de paso, ¿a dónde vas a encontrar un angelito que te enseñe las lenguas angélicas? ¿Cómo sabes que lo que estás hablando es angélico? Eso es absurdo, ¿no? Y también tienes que dar tu cuerpo para ser quemado. Si no estás dispuesto a cumplir todo eso, no estés tomando Corintios capítulo 13, verso 1 para defender tu don de lenguas. Por favor. Estos solamente son hipérboles para hablar del amor. Es la introducción a la preeminencia o supremacía del amor. El amor es un camino más excelente que los dones. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 12, antes del 13, capítulo 12, verso 31. Procurad pues los dones mejores. Ahí está el tema, la ilación. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y de qué le va a hablar? Del amor. Así que el amor es un camino más excelente que el uso de los dones. Eso está diciendo Pablo. Por eso usa esas hipérboles. ¿De qué te sirve tantos dones, oh Corintios, si no vives en el amor? ¿Quieres entender que Pablo sí les hablaba del amor? Bueno, sigamos ahí. Dice, verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces el amor está en relación con los dones, ¿o no? Sí. Y también esto tiene que ver con madurez. Por eso dice, verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por eso muchos no quieren dejar sus lenguas. ¿Saben por qué? Porque no han madurado, no se han hecho hombres. Siguen niños. Por eso sigues en lo de niño. Cuando Pablo habla de la niñez y la adultez, compara a la iglesia como un solo varón, un hombre perfecto que va creciendo a la estatura y plenitud de Cristo. Entonces la idea de la niñez es la idea fundacional, cuando se usaba esos dones para echar el fundamento. Pero la idea de la adultez es cuando ya hemos dejado el fundamento y ahora estamos ya en la adultez edificando con los dones mejores. Entonces los hermanitos que el día de hoy están defendiendo el uso de sus lenguas están todavía hace 2 milenios atrás. Se han quedado todavía en la etapa fundacional de la iglesia. Están en la niñez. No han partido a la adultez. Y precisamente es lo que le dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, verso 11 de la epístola de los Hebreos. Que él tiene tanto que decirles y difícil de enseñar, pero no lo puede hacer porque se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser maestros todavía tienen sed de ¿qué? De leche. Porque son niños espirituales. Porque se han quedado en el judaísmo anterior, no han progresado a la solidez de la doctrina de Cristo. Esto está pasando con los corintios. Se están quedando en un nivel fundacional y no están avanzando a la adultez. Por eso digo que aquel que el día de hoy defiende sus lenguas y se quiere quedar con sus lenguas, déjalo, es un niño. No va a asimilar el alimento sólido, lamentablemente, no va a crecer. No va a pasar a la adultez. Pablo dice, cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Para que tú pases a la adultez, tienes que dejar lo que corresponde a la etapa de infantilismo. Las lenguas eran para la etapa infantil de la iglesia. ¿Quiere seguir ahí? Le hago una pregunta a usted. ¿Usted quiere seguir ahí? ¿En lo infantil? ¿O usted quiere madurar, pasar a la adultez? ¿Ah? Usted tiene que hacer la decisión. Nadie le va a obligar. Acá lo que dice, yo no les obligo a que maduren. A veces están niños 10 años ahí los dejo. Algún día decidirán madurar, nadie te puede obligar. Yo te digo lo que Dios comunica en la palabra. Cada uno decide si madura o no madura. Cada uno decide si deja de ser niño o deja las cosas de niño para pasar a la adultez. ¿Sí? Tú no ves adultos andando con su biberón.
Extrañísimo sería eso, ¿no? Yo me imagino a Arturo que venga aquí con su biberón aquí en el culto, ¿no? Algo le ha pasado, diríamos, ¿no? ¿Qué es eso? Yo no veo que la hermana Genoveva con su babero, ¿no? No, sería impensable, ¿no? Ya mejor no hablo de otras cosas, ¿ya? Yo no veo adultos con cosas de niños, aunque a veces hay extremos. Hay extremos, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de los extremos. Pero yo no veo, la mayoría de adultos ya han dejado lo que es de niño, ¿no? ¿Quién se sube al carrusel acá, ustedes, a ver? El pastor Jonathan nomás, pero yo lo hago por mi hijita. ¿A quién se sube a los juegos de niños? Nadie, ¿no? Nadie quiere subirse. No, dejamos lo que es de niños para los niños. Nosotros hacemos cosas de adultos, ¿sí o no? Amén, ¿no? O no siempre, pero nosotros hacemos cosas de adultos. Hermanos, en la vida espiritual es así, las lenguas solamente son para los niños. Tú tienes, hay hermanos que me dicen, pastor, mi esposa, o a veces mi esposo no quiere dejar las lenguas, o mi hijo, o mis padres, o mis amigos, mis hermanos de la iglesia, no, déjalos, están en niñez. Tú madura, tú sigue creciendo, déjalos. Si quieren seguir niños, con su biberón, con su chupetín, déjalos. Ellos mismos quieren seguir así, en esa condición. Déjalos. Tú haz lo que la Biblia dice. Entonces sigue diciendo, mira, verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid, ¿qué? El amor, no termina. Pablo continúa la hilación. Seguid el amor y procurad, ¿qué dice? No ha salido de los dones. Él sigue siendo el tema de los dones, en relación con el amor. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo... Ahí está, dice Pablo. Bueno, antes que los dones, Pablo habló de dos cosas básicas. Primero, el amor. Porque sin amor de nada serviría nada de lo demás. Segundo, el profetizar. El profetizar tampoco era un don. El profetizar era simplemente la comunicación de la palabra en términos entendibles para las personas. Podría ser enseñanza, puede ser predicación, puede ser reprensión. No, todo lo que es para edificar con lenguaje entendible para las personas. Por eso dice, seguid el amor, ahí está, número 1. Luego, procurad los dones, número 2. Pero, sobre todas estas cosas, dice, que profeticéis. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y ahí donde esa palabra misterio, es que algunos han tomado, ya ves, acá hay otras lenguas, la lengua de misterio. Ya separaron lenguas de idiomas por un lado, lenguas angélicas por otro lado, ahora lenguas de misterio. No, pues, no sé qué decirle ya. Hijo de Dios, ¿ya? No seas así. Cuando dice, habla misterios por el Espíritu, no es otra clasificación de lenguas espirituales, sino se refiere al mismo don de lenguas que habla en otro idioma y que es misterio porque el que lo escucha no sabe lo que está diciendo. Es un misterio para la persona, ¿sí me dejo entender? Si yo hablara ahorita alemán y ustedes no saben nada de alemán, para ustedes lo que yo estoy hablando es misterio. ¿Sí me dejo entender? ¿Ya? No es otro tipo de lenguas. Yo no sé por qué algunos son así tan infantiles de verdad para defender sus posturas. No, que aquí Pablo dice, por el Espíritu habla misterio. ¿Sabes? Yo hablo mis lenguas de misterio. No hablo mis lenguas de idioma. Pero si tú sigues la hilación, Pablo está hablando de las lenguas de idiomas. Solamente que está diciendo que lo que comunica uno con esos idiomas son misterios para los que no saben el idioma. Esa es la idea. Entonces dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Y si yo no hablo a los hombres, ¿cómo edifico a los hombres? Es extraño, nuevamente, otros dicen, mira, acá dice que el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Ves? Yo hablo mis lenguas para hablarle a Dios. No, no seas infantil. No te está diciendo eso para que practiques eso. Te está reprendiendo para que no lo hagas. Porque en la iglesia, la función del miembro del cuerpo de Cristo es edificar a los otros miembros. Y si tú vas a hablar en lenguas que no edifican a los demás, ¿para qué hablarlas? Esa es la idea de Pablo. No hablas a los hombres. Hablarás a Dios, Dios te entenderá.
Pero ¿de qué sirve si los hombres no te entienden? ¿Acaso Dios vas a edificar a Dios? ¿Vas a estar enseñando a Dios? ¿Vas a estar adoctrinando a Dios? No, pues. Tú tienes que hablar para edificar, enseñar, adoctrinar a los hombres. Por eso que debes hablar en su propio idioma. Entonces dice, por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza, habla a los hombres. Ahí está, mira. ¿Ves? Lo que Pablo quiere es que profeticen ante todo, ¿o no? ¿Por qué? Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ve? El que profetiza es aquel que comparte la palabra en un lenguaje entendible y así puede entonces edificar, exhortar y consolar a los hombres. Esa es nuestra función. No estar aquí luciéndonos en mira cuánta barbaridad y qué lengua que yo hablo. No, esa no es mi función. Mi función es edificarte. A algunos Dios nos concede edificar con pocas palabras, ¿no es así? A algunos, como el pastor Jonathan, le da 3 horas para que hable y no pare. Bueno, Dios es bueno. A Dios nos concede palabras, no importa si pocas o muchas, pero Dios nos concede edificar a los demás en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje. Así que usa tu idioma, hermano. Usa tu idioma para hablar la palabra de Dios. Usa tu lengua, ¿ya? Hay hermanos que son bilingües, qué bendición. Yo como quisiera ser bilingüe, ¿no? Ya tendría un canal en YouTube en inglés, ¿no? Para los que hablan inglés. ¿Cómo quisiera ser trilingüe y tener otro blog en otro idioma? Dios mío, ¿no? ¡Qué bendición! Pero no, como solamente sé español, hablo español. Uso mi idioma y trato de usarlo lo más que puedo. Con todas las dificultades, pero trato de usarlo lo más que puedo. Para edificar a otro. Hermanos, es cierto que uno se bendice mucho con el ministerio, pero yo puedo edificarme solo en mi habitación con la Biblia. Uno tiene bastante ahí. Cuando uno quiere hacer estas cosas, en realidad es para bendecir a otros, más que a uno mismo. Si no, yo no estaría en redes sociales. No me gusta, sinceramente. Soy muy tímido para eso. No me gusta, no soy para eso. Si estoy ahí, la única razón es para bendecir a otros con lo que Dios me ha bendecido a mí en mi estudio personal de las Escrituras. Nada más que por eso, porque Dios me demanda. Y no solo porque es una demanda, es porque hay una necesidad de amor en mi corazón que Dios ha puesto. El amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe. Usa tu lengua, usa tu idioma para bendecir a otros. Ese es el llamamiento bíblico. 4. El que habla en lengua extraña, ahí le sacan otra categoría a algunos. ¿Ves? Ahora hay otro tipo de lengua, dicen, la lengua extraña. ¿Cuántas lenguas vamos a sacar al don de lengua, Dios mío? Angélicas, de idioma, de misterio, de poder, lengua extraña. Ahora, lengua extraña es lo mismo. ¿Por qué se dice lengua extraña? Nuevamente, porque es una lengua que no conocemos. Por eso no lo entendemos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esa es la porción que le digo que los inmaduros sacan, sin sacar el versículo completo, y mucho menos el capítulo completo. Y sacan, dice, mira, el que habla en lengua extraña a sí mismo, ya ves, Dios me permite edificarme a mí mismo. No, carnalón, no está diciendo eso. No está diciendo eso. Está diciendo que si tú hablas lengua extraña te vas a edificar tú solito y eso es una grave falta en la congregación. Por eso dice, sigue leyendo, pero el que profetiza, o sea, por el contrario, el que profetiza edifica la iglesia y eso sí es bendición. Eso es la bendición que Dios quiere. Que edifiquemos a la iglesia, no a nosotros mismos, por favor. No, eso no estaba en la mente de Pablo. Mira el capítulo 10. Vamos allá. Tú examina la mente del autor en su epístola completa. Capítulo 10 de 1 de Corintios. ¿Lo tienen? Verso 23. Él siempre estaba pensando en que cada creyente debe aportar para la edificación del otro creyente. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuántos han utilizado ese verso para su propia edificación también? ¿Ves? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No está hablando de ti.
Está hablando de que todo te es lícito, pero no todo conviene a los demás. Todo te es lícito, pero no todo edifica a los demás. ¿Cómo lo sabemos? Sigue leyendo. Verso 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así o más claro, como dirían otros, ¿eh? El apóstol diría aquí, ¿así quieres que te lo diga? O más claro todavía. ¿Mm? Ninguno busque su propio bien. ¿Cómo vas a decir, no, yo hablo lenguas para mi propia edificación? El apóstol Pablo no tenía eso en mente. Él había dicho aquí, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por favor. Verso 31. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Ahí está. El tropiezo no solamente es el mal testimonio afuera, el tropiezo también es aquellas cosas que hacemos dentro de la iglesia cuando no edificamos a la iglesia. Y una de esas cositas podrían ser el uso desmedido de tus lenguas favoritas, porque tú quieres edificarte a ti mismo, pero eres tropiezo para otros. No seas tropiezo tampoco en la iglesia. Dice, como también yo, y ahí está el ejemplo de Pablo otra vez, yo en todas las cosas, en todo, dice, agrado a todos, no procurando, ¿qué dice? Mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El verdadero creyente se niega a sí mismo. El que ama a Dios no quiere ver por sí mismo, no se va a edificar a sí mismo. El que ama a Dios siempre va a buscar bendecir a otros, edificar a otros. Eso es lo que no nos dicen del don de lengua. Muchos lamentablemente predican de este asunto, pero desde otro plano, ¿no? Desde la glosalía, el significado, que esto, bueno, que está bien. Pero que hay que llevarles a la carne del pasaje y entender a la iglesia que esto es un asunto de madurez y de amor. Identidad cristiana, mi hermano. De eso está hablando la Escritura. Así que esto juega totalmente contra los principios y los pilares más fundamentales del cristianismo. La bandera del cristianismo es el amor. Y si no vamos a vivir entre amor entre nosotros, ¿qué amor vamos a predicar al mundo? ¿Qué amor predicaremos al mundo? El mundo conocerá que somos discípulos de Cristo por el amor que tenemos los unos por los otros. Eso dice el Señor. Así que el hermano que quiere ser un maduro y quiere bendecir al pueblo de Dios, va a abandonar las lenguas. Nadie le va a obligar. Nadie le va a obligar. Él va a hacer. Porque Él quiere bendecir, Él quiere edificar. Él quiere aportar. Él no quiere edificarse a sí mismo. Él no quiere ver por sí mismo. ¿Sí me dejo entender? Él va a bendecir a otros. Así que esa es la mente de Pablo. Hace falta leer entonces los 16 capítulos de Corintios. Muy bien. Capítulo 14, volvemos otra vez ahí. El uso de las lenguas, hermanos. El uso de las lenguas, entonces, con referente a lo angelical, ya hemos visto que no tenía que ver absolutamente nada con una lengua, aparte de los idiomas que uno tiene que hablar, porque no hay ese sustento en la Biblia. Solamente existe ese versículo, Corintios 13:1, donde se menciona las lenguas angélicas como una hipérbole y no se van a mencionar más en ninguna parte de la Biblia. Así que no hay fundamento para que el día de hoy algunos estén diciendo que hay que hablar lenguas angélicas. No lo hay. ¿Ya? Muy bien. Así que número 1, Pablo no está mandando ni enseñando que debemos hablar en lenguas angélicas. Pablo está usando un supuesto. Él dice, si es que pudiese hablar en lenguas angélicas, aún esto no serviría de nada sin amor. Esa es la idea. ¿Ya? Número 2. Si acaso con este supuesto tendríamos que forzosamente hablar todos en lenguas angélicas, necesariamente también por la fuerza del contexto podríamos o tendríamos que aplicar estrictamente las otras ilustraciones que usa Pablo. Número 1, tendríamos que entender todos los misterios y toda ciencia, tendríamos que trasladar los montes, tendríamos que repartir absolutamente todos nuestros bienes entre los pobres, tendríamos que entregar todos nuestros cuerpos para ser quemados. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué quieren aplicar solo lo de lenguas angélicas? ¿Por qué no aplican todo lo demás? Pregunta, Esa pregunta hazle a aquellos que están siempre refutando y queriendo quedarse con sus lenguas. Hazle esa pregunta. ¿Por qué no aplicas todo lo del contexto? 3.
Si Pablo estaría enfatizando o estableciendo una doctrina sobre las lenguas angélicas, se estaría contradiciendo con todo lo que luego va a decir en el capítulo 14. Por el contrario, él solo estaba exagerando algunas cosas para entender que aún todo eso, las lenguas, la fe, la ciencia y el sacrificio personal, sería vano si no hay amor sincero. Nada más que eso. O sea, como que en Corintios 13 él estaría diciendo, hablemos lenguas angélicas, y luego en el capítulo siguiente, en el 14, dice, si hablas sobre lengua extraña no vas a edificar y estás sin amor. ¿Cómo? Se contradiciría Pablo. Así que no, Pablo no está inventando doctrina de lenguas angélicas. 4. ¿Cómo sabríamos que son las lenguas angélicas? No hay ningún ángel entre nosotros para demostrar qué es y qué no es su verdadero idioma. Jamás nadie ha bajado del cielo para enseñarnos cómo son. Ni siquiera Pablo lo enseñó. Así podríamos ser fácilmente engañados por cualquiera. Y efectivamente, eso está sucediendo en muchos lugares. Personas que saben un poco de arameo, de hebreo, ¿no? De alfabeto del hebreo, y le hablan a la gente y le dicen, estas son las lenguas angélicas. Y la gente, qué bonito, hermano, tienes el don, mira qué poder, ¿no? Qué power, dice. 5. Por último, no se puede edificar una doctrina basado en un solo versículo. No hay mención de tal lengua angelical y menos que se nos enseñe u ordene a hablarlas en ningún otro pasaje de la Biblia. No hay ni uno solo, ¿ya? Así que tú tienes que responderle así. Sácame un versículo donde a la iglesia se nos ordene, tienen que hablar lenguas angélicas. Sácame uno solo. Vas a esperar sentadito. No lo hay. Número 3, hermanos. ¿Las lenguas son una evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Como muchos preguntan, el carismatismo dice, si no hablas lenguas es que no has sido bautizado con el Espíritu Santo. La señal evidente del bautismo es las lenguas. ¿Será eso verdad? ¿A la luz de las Escrituras? No. Las escrituras doctrinales no dan ninguna instrucción al respecto. Por favor, sepa ciertamente todos los creyentes que nos están escuchando. Cuando tú escuches en tu púlpito, en el púlpito de tu congregación, en una clase de repente de YouTube, de redes sociales, que digan que las lenguas son evidencia del bautismo del Espíritu Santo, claramente tienes ahí una gran mentira. ¿Y sabes por qué a veces tú crees esto? Porque tú tienes bastante confianza. Pero la confianza es buena, pero tiene sus límites, ¿eh? Muchos creen porque, es que es pastor. ¿Y porque es pastor debe estar diciéndome lo correcto? Porque maneja algo de Biblia, entonces lo que él dice ya eso debo creer. Eso está mal. Busca por ti mismo la Escritura. Busca libro por libro la Biblia. Eso es lo que yo hice. Cuando a mí me enseñaron seguridad de salvación, no creas que, como el pastor me está enseñando o el hermano me está enseñando, entonces así debe ser. No. Yo fui a estudiar libro por libro la Biblia, a constatar de que si de verdad eso la Biblia enseña. No lo acepté así nomás. Demoré cerca de 2 años en aceptar la seguridad de salvación, porque primero quería repasar la Biblia libro por libro a ver si era doctrina bíblica. Pasó todo ese tiempo estudiando la Biblia y Dios me convenció por el estudio personal de su palabra. Desde ahí aprendí a formar mis convicciones de mi estudio propio de las Escrituras. Por eso que mi ministerio se basa más que nada en enseñar, en adiestrar al creyente a estudiar por sí mismo la palabra. No debes depender de lo que otros digan. ¿Lo has comprobado tú en la Biblia? ¿Has estudiado por ti mismo los libros de la Biblia? ¿Tienes un estudio personal y exhaustivo de la Biblia? Si no es así, no le digas amén a cualquier cosa. ¿Ya? Estudia la Biblia. Y ten la certeza de que lo que te estén mostrando esté basado en un estudio adecuado del contexto. Porque a veces te van a sacar solo una palabrita, un versículo aquí, un versículo acá. Te saquen todo el contexto del libro, que es diferente. ¿Ya? Así que gran culpa, gran responsabilidad lo tienen los creyentes por no estudiar la palabra. Y los demás se aprovechan o siguen en ignorancia. Bueno, entonces no hay ningún mandamiento a hablar en lenguas, ni que éstas sean una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. No lo hay. Déjame informarte de eso. Te han mentido.
Porque en la Biblia en ningún momento se dice que las lenguas son evidencia del bautismo del Espíritu Santo. No lo hay. ¿Ya? Los que dicen esto solo están sacando malas aplicaciones de los pasajes narrativos del libro de los Hechos, que estamos estudiando los días miércoles. ¿Ya? Una mala aplicación de un libro que es histórico, no es doctrinal. No hay ninguna carta doctrinal en la que se le mande a la iglesia que debe estar hablando lenguas. Al contrario, tenemos cartas doctrinales donde se le dice a la iglesia que ya no hable lenguas. Tenemos todo lo contrario. Y aún así, no sé por qué el día de hoy los pastores y maestros se enseñan a hablar lenguas. Yo no entiendo eso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a Corintios 12. En 1 Corintios 12 veamos cómo el bautismo del Espíritu Santo es un elemento indispensable para todos. Pero en el mismo contexto se señala que no todos han recibido el don de lenguas. Si acaso el hablar en lenguas fuese una señal del bautismo del Espíritu, Pablo hubiese dicho que todos, sin excepción, las hablaban, pero no es así. Veamos el versículo 10 y versículo 11. Estamos en Corintios 12. Pablo dice que las lenguas, al igual que los otros dones, son repartidos según quiere el Espíritu, y no a todos. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro, mira, no dice a todos, dice a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, no al mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. ¿Quién Él? El Espíritu Santo. En su soberanía divina, Él reparte como quiere. No dice, el Espíritu reparte a todos sin excepción. ¿Dice eso? ¿El Espíritu nos dio a todos lenguas? ¿Dice eso? No, reparte como Él quiere. Y a otro le da esto, a otro le da esto, a otro le... Y entre tantas cosas que el Espíritu reparte, ahí están las lenguas, ¿o no? A otros dice diversos, y quiero que por favor subrayes eso en tu Biblia. Sácale eso a un maestro carismático. Diversos géneros de lenguas. Porque está hablando de idiomas, pues, hermano. Está hablando de idiomas. ¿Ya? Por eso dice diversos géneros de lenguas. En plural, lenguas, porque son varios los idiomas que cada uno podía hablar. 2. Pablo ahora señala que todos han sido bautizados por el Espíritu Santo. De esta manera, todos pasan a formar parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 12 hasta el versículo 14. Y ahora quiero que mires la diferencia. Cuando hablamos de los dones, donde estaban las lenguas, se decía que se repartían a otros y a otros de maneras diferentes y como el Espíritu quería. Pero cuando vamos a hablar del bautismo, mira la gran diferencia, que el bautismo sí se da a todos sin excepción. Míralo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos, ahí está, un solo Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Fuimos quiénes? Todos. Mira la gran diferencia. En la anterior, cuando hablaba de los dones y hablaba de las lenguas, decía otros, ¿no? A otro, a otro, a otro y a otro como Él quiere. Pero cuando habla del bautismo, dice, fuimos todos, sin excepción alguna, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y otra vez, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Hermanos, es clarísimo. La Biblia dice, no todos hablan lenguas. Y al mismo tiempo dice, todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿podrían ser las lenguas evidencia del bautismo del Espíritu? No. Por supuesto que no. Porque si no, Pablo hubiese dicho, todos fuimos bautizados con el Espíritu y por eso todos hablamos lenguas. No lo dice. Solo algunos hablaron lenguas, pero todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Número 3. Entonces, si las lenguas fueran un requisito o una evidencia
de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, Pablo hubiera señalado que todos hablaban lenguas o que todos deberían hacerlo. Pero lejos de esto, Pablo más bien señala que así como todos somos partes del mismo cuerpo, cada uno tenemos funciones diferentes. Por esto, no todos reciben el don de lenguas. Dice Pablo ahí, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos, mira la diferencia, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, es el fundamento, el oficio. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, ahí vienen los dones de edificación sobre el fundamento. Los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran edificación. Y dice, los que tienen, ¿qué dice? ¿Qué dice? Don de lenguas. Los que tienen don de lenguas. No dice, todos tienen don de lenguas, dice así. Todos hablan lenguas. No. Los que tienen don de lenguas solamente eran unos cuantos. No todos. Sigue diciendo, pregunta, ¿son todos apóstoles? Por supuesto que no. ¿Son todos profetas? Claro que no. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no, no, obviamente no. ¿Tienen todos dones de sanidad? Clarísimo que no. ¿Hablan todos lenguas? ¿Por qué no vamos a la Biblia? Qué clara es la Biblia, ¿no? ¿Compleja la Biblia? No, si es sencillísima. Si es sencillísima. Pastor, que usted, me dicen ahí, usted tiene una iluminación. Oye, tengo ojos nomás para leer, hermano. Tú tienes la misma Biblia que yo. Tú tienes la misma Biblia que yo. El problema es que tú no la lees tanto. El TIG es leer, leer y leer. Acá qué iluminación, que no hay nada especial. Todos tenemos el mismo espíritu, la misma sabiduría, la misma palabra de Dios. Solo que a veces falta un poco más de disciplina para leer, 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 leer y leer. Buscando sabiduría de Dios. Todos tenemos lo mismo. Claramente dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Por supuesto que no. 4. Así que, el propósito de Pablo en este capítulo no es que todos hagan lo mismo, sino que aunque todos posean dones diferentes, sepan ayudarse y complementarse. Por eso dice del verso 18 al verso 25. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Otra vez, subraya eso, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hermanos, si todos nos ponemos a practicar el mismo don, ¿qué es eso? ¿Qué función cumple el cuerpo? Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Termina diciendo Pablo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ese es el propósito. Que nos complementemos, ¿ya? Que nos complementemos. Muy bien. Pasamos al cuarto punto. Debemos practicar el don de lenguas y todos a la vez en un culto, como vemos que se hacen en tantos lugares el día de hoy. No hay ningún mandato que debamos usar las lenguas y menos que todos lo hagamos al mismo tiempo. Sin embargo, también Pablo dice que no está prohibido hablar en lenguas, solo que hay que tener muy en cuenta ciertos criterios. Muy bien. Así que eso lo vamos a ver en Corintios 14. Número 1. Quien habla en lenguas, dice Pablo, no habla a los hombres sino a Dios. Por esto no es necesario o útil para edificar a la iglesia. Versículo 2 al 3. Clarísimo. Número 2. Quien habla en lenguas solo se edifica a sí mismo. Así que hablar en lenguas en público no aprovecha a nadie más. Pablo le llama a esto a hablar al aire. Ahí estamos entonces, versículo 4 al verso 10. A hablar al aire. Imagínate, en vano. 3. Quien habla en lenguas debe también poder comprenderla. Así orará con el entendimiento, de manera que pueda también compartir a los demás en el idioma en que hablan. Corintios 14, ahí, del verso 10 al verso 15.
Si no entiendo las lenguas que hablo, mejor no las hablo. Punto. ¿Ya? 4. Quien habla en lenguas, sin importarle si los demás le entienden o no, no andan conforme al amor y es un niño espiritual. Corintios 16 al 20. Pablo dice, ¿cómo podríamos dar un amén a lo que alguien ha dicho si no entendemos su significado? 5. Las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos. Pablo cita aquí la profecía contra Israel, que tenían las escrituras pero no las seguían. Las lenguas eran una señal para ellos, no para la iglesia. Ahí está el verso 21 al verso 22. ¿Ya? Luego, 6. Las lenguas son un tropiezo para la evangelización al pueblo gentil. Pablo dice que si los incrédulos o indoctos entran a la congregación y hallan que todos están hablando en lenguas, dirán que están locos. Corintios 14, 23 al 25. Luego, 7. Pablo concluye en que si van a hablar en lenguas o a hacer cualquier otra cosa, busquen la edificación de los demás, de la iglesia. Verso 26, ¿qué dice? Vamos a ver. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís, la congregación? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si no va a ser para edificación de la iglesia, no lo hagan. Punto. ¿Sí? Ahora pasamos al punto final, ¿ya? Entonces, ¿cómo se podría usar las lenguas para la edificación? ¿Cómo se podrían usar las lenguas para la edificación? ¿Ya? Vamos a ver. Número 1. Las instrucciones van a estar desde el verso 27 al verso 28. ¿Ya? Número 1. Si habla alguno, subraya eso por favor. Dice, si habla alguno en lengua extraña. Mira, hermanos, si habla alguno, no dice cuando hablen todos, dice, ¿sí? Si habla alguno, en el supuesto caso de que se manifieste el don en alguno. Esto demuestra, hermanos, que no todos recibían las lenguas. Si no, Pablo diría, hermanos, cuando todos habléis lenguas, ¿no? Diría así, no. Si habla alguno, porque no era para todos. 2. Dice, sea esto por 2 o a lo más 3. No todos debían hablar en lenguas. Este es un mandamiento claro. Podían hablar solo 2 y a lo mucho 3, no más. ¿Ya? Ten cuidado si estás en un lugar donde están hablando 7, 10, 15, 20 personas están hablando en lenguas. Más el predicador también hablando en lenguas y nadie le entiende. Dios mío, yo no sé qué clase de culto es eso. ¿Qué tipo de edificación es esa? Un predicador que en 2 horas de predicación, el 70% lo ha hablado en lenguas. Yo digo, ¿para qué hace su predicación? Ha perdido 40 minutos, 30 minutos de tiempo en decir expresiones en otros idiomas que nadie le entendió. En vez de aprovechar esos minutos valiosos para decir cosas que edifiquen. ¿No? No entiendo eso. Solamente 2 o a lo más 3. Nada más. No se permite más en una congregación. Número 3. Y por turno, dice el apóstol. Por turno. Los 2 o 3 que hablan en lenguas no podían hablar todos a la vez, sino uno por uno. Aplica esto a tu congregación, ¿no? Yo le aconsejo esto a algunos líderes o pastores. No, pastor, ¿cómo hago en mi iglesia? Se han acostumbrado mucho a hablar lenguas o luengas. No quieren dejar las luengas, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, aplica la palabra, dile, lee la palabra. Ahí, mira, enséñale, dígale, mira, vamos a hacer así. A ver, solo 2 o 3. A ver, uno por uno. Vas a ver que no van a dejar de hacer la práctica. No le va a dar vergüenza pasar uno por uno y todo eso. No van a querer hacer. Así que Pablo no hace esto propiamente para alentar la práctica de las lenguas. Lo hace para desalentar más bien. Para que vayan dejándolo. ¿Ya? Muy bien. Por turno. Luego, 4 dice, y uno interprete. Encima de esto, otro debe interpretar lo que cada uno estuviere. O sea, si vamos a interpretar, ¿para qué hablarlo en lenguas, hermano? Es el detalle, pues.
Si le vamos a tener que interpretar a la iglesia para que entienda, mejor hablarle directo en su propio idioma, ¿o no? ¿No les parece? 5. Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Este era un mandamiento estricto. Si no había nadie que interpretara las lenguas, los hermanos no podían hablarlas simplemente. ¿Sí? Debían de callar y orar en sus mentes para Dios. Esto evitaba el desorden, el tropiezo y la pérdida de tiempo para la edificación. Entonces dice Pablo al final, verso 37, si alguno se cree profeta o espiritual, a los que por sus luengas se creen tan espirituales, ¿no? Si alguno se cree espiritual, dice, reconozca que lo que os escribo son mandamientos ¿de quién? ¿De Pablo? No. Estos son mandamientos del Señor. Si no obedecemos, hermanos, ¿para qué estamos acá? Si no obedecemos lo que Pablo dice en este capítulo, estamos en desobediencia contra el Señor. Pablo no se hace problema. Bueno, no quieren obedecer, no me hago problema, pero sepan que estos mandamientos son del Señor. Algunos dicen, no, que ¿por qué vamos a obedecer a Pablo? ¿Quién es Pablo? Es un hermano más... Se han atrevido a decir eso, imagínense. ¿Por qué vamos a obedecer a Pablo? Bueno, para evitar esas carnalidades, porque siempre hay carnalitos por ahí, Pablo dice, ¿te crees tan espiritual? Pues reconoce que estos son mandamientos del Señor. Ahora, más el que ignora, ¿qué dice? Ignore. Hermano, si hay alguien que no quiere aprender, no le des vuelta, déjale. Como ya hemos dicho, déjale en su niñez. Lamentablemente esa persona se lo pierde, no va a madurar. Déjalo, tú sí, crece, sigue creciendo. Así un día la misericordia de Dios pueda llegar a su vida. 39 dice, así que hermanos, otra vez, procurad profetizar. Ante todo lo que Pablo quiere es eso, profetizar. ¿Para qué? Para edificar a los demás. Regla número 1 para Pablo en la congregación, por favor, procuren profetizar. ¿Qué es profetizar? No es adivinar el futuro, por si acaso. Profetizar es comunicar la verdad de edificación en lengua entendible. Eso es profetizar. Nada más que enseñar, adoctrinar a la iglesia. Eso es profetizar. Pablo ya lo dijo en el versículo 3, si no me equivoco, ¿no? 14, sí, verso 3. El que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Es casi lo que se hace hoy cuando compartimos la palabra, la predicación bíblica. Eso procuren, dice Pablo, la predicación de la palabra. Y dice entonces, procurad profetizar. Luego, bueno, no impidáis, no dice, hablen lenguas, no es lo mismo. Tampoco dice, procurad las lenguas, tampoco dice, no impidáis. Bueno, si alguno por ahí quiere hablar, vamos a permitirle. Pero ojo, ya les dejé indicaciones de cómo lo van a hacer. Si no están dispuestos a seguir eso, no lo hagan, no van a hablar. Así que date cuenta de la diferencia entre procurar profetizar a decir, no impidáis en hablar en lenguas. Una frasecita que muchos sacan en su contexto, pero la Biblia dice, ¿ves? No impidáis en hablar en lenguas, esos que son sensacionistas, que prohíben a los creyentes hablar las lenguas del Señor y que no, que son del diablo y que esto, que lo sacan de contexto. Pablo no lo está diciendo en forma doctrinal, ni que la iglesia practique, sino lo está diciendo en forma como que de permisividad. Entre tanto las lenguas van cesando, bueno, no vamos a prohibirlas, pero sí vamos a seguir un orden estricto para administrar bien ese uso de las lenguas. ¿Y qué añade? Ahí nomás en el contexto de las lenguas, dice, no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con... así o más claro. Una vez estábamos hablando con su hermano, una hermana, y estábamos hablando de estos temas. Entonces yo le abrí la Biblia, le dije, mi hermana, acá dice, claro, no impidáis hablar lenguas, pero hágase todo decentemente. Y la hermana abrió su boca así. Ahí nomás estaba aladito, dice. Se sorprende. Porque lo otro sí sabía. Cuando dice, no impidáis, eso se lo saben de memoria, ¿no? No impidáis el hablar en lenguas. Pero ¿por qué no sigues? Ahí no se quedó. Sigue la ilación. Pero, un gran pero hágase todo decentemente. ¿Y qué es eso de estar balbuceando, tirándote al suelo, hablando todos al mismo tiempo, haciendo desorden? No quiere. Dios dice decentemente y con orden. ¿Bien?
Eso es la parte que tenemos que sacar. Así que, hermanos, con todo esto entendemos que las lenguas no son un don que se pueden o que no se pueden controlar. Más bien, sí se pueden controlar y se pueden administrar. No como algunos proponen, que el Espíritu Santo te toma y que uno no puede controlarlo. Eso es una mentira. ¿Ya? Claramente lo vemos en Hechos 2, cuando los apóstoles hablaban en lengua. Dice, la gente comenzó a hacer preguntas, a decir que estaban ebrios. ¿Qué hicieron? Dice, se levantó Pedro y los 12 dejaron de hablar en lenguas. Y comenzaron a hablar a la gente en el idioma que ellos entendían. Así que eran perfectamente controlables. Si a ti te están diciendo, no, que eso lo da el Espíritu y no podemos controlarlo, es una vil mentira. Porque la Biblia dice que las lenguas que daba el Espíritu se podían controlar. ¿Ya? Conclusión. Hay muchos que se sienten mal porque nunca han hablado lenguas. Pasa esto, ¿no? También. A pesar de que lo buscan con toda sinceridad, ellos viven con incertidumbre, creyendo que son rechazados de alguna manera por Dios. Pero no deberían sentirse así, ya que no ha sido el plan de Dios que cada uno de sus hijos hablen en lengua. Así que aquí un aliento a todos aquellos que por años han intentado hablar lenguas y, siendo sinceros, ¿no? Siendo muy sinceros, lo han buscado, han creído, han hecho de todo, se han puesto en la mano de un ministro, le han soplado, le han tirado para atrás y nunca hablaron lenguas. Intentaron falsificar o no les salía, porque uno si es sincero no va a falsificar, ¿no? Y a pesar de todo lo que han intentado, nunca hablaron lenguas. No se sientan mal, no piensen que Dios los está despreciando, no piensen que no tienen al Espíritu Santo. Hay creyentes que me han escrito a veces, pastor, ¿qué debo hacer para hablar en lenguas? Dígame, por favor. Preocupados. ¿Cómo hablo para hablar en lengua? Yo le digo, hermano, vaya a un instituto y aprende inglés, pues aprende otro idioma, ¿no? Si quieres hablar lenguas, ¿no? No, pues pastor, yo quiero hablar las lenguas por el Espíritu Santo. Bueno, hermano, eso no te preocupes, eso ya no hay. Eso no es obligatorio, ¿no? Si nunca Dios te dio lenguas, ¿para qué lo estás buscando? Tú buscas edificar a los creyentes más bien. Y muchos se han sentido muy reconfortados. Gracias, pastor, porque yo me sentí muy mal, viví humillado, viví con miedo, pensando que Dios no me daba el Espíritu. Imagínense. Así que aliento a aquellos que nunca han hablado lenguas. Otro. Además, las lenguas no traen edificación a la congregación. Eso está claro por la palabra. En Corinto solo había provocado el desorden y la vanagloria, tal y como sucede en muchos lugares el día de hoy. Así que este tipo de manifestaciones ruidosas en donde muchos están hablando en lenguas, gritando, llorando, saltando, podemos decir con toda seguridad que no proviene de Dios. Proviene de la carne y en muchas oportunidades también proviene de Satanás mismo. Hay que tener bastante cuidado. Que hay gente que sí me ha contado de que, pastor, yo estaba ahí y sentía que cosas en mi cuerpo. Sentía ahí que mi cuerpo comenzaba a temblar, algo que me agarraba. Bueno, a veces es factor humano, a veces también las fuerzas de Satanás intervienen para seguir engañando a los creyentes. 3. Tengamos mucho cuidado porque así se arrastra a muchos a la falsa doctrina. Eso es una gran puerta abierta, hermanos. Comenzamos por las lenguas y terminamos aceptando apóstoles y nuevas revelaciones y cuantas cosas más. ¿Para qué quiero hablar en lenguas? Teníamos que preguntarnos eso. ¿Para qué quiero hablar en lenguas? Si forzosamente tengo que interpretar las lenguas, ¿por qué hablarlas entonces? ¿No sería mejor edificar a la iglesia en su propio idioma, tal y como lo hacía Pablo, a pesar de saber idiomas mucho más que los demás? Habría que preguntarnos eso, ¿no? ¿Para qué quiero hablar en lenguas? ¿Para qué quiere hablar usted que de repente nos está escuchando y tanto ha deseado el don de lenguas? ¿Lo ha buscado? ¿Lo ha pedido? ¿Para qué? Pregúntese. Me imagino que usted es alguien que está edificando mucho ya en su propio idioma, ¿no? Está enseñando, discipulando, predicando. Si no lo está haciendo, yo digo, ¿para qué quieres hablar en lengua? Si ni en tu propia lengua estás edificando, ¿para qué mucho peor vas a edificar en otras lenguas? Es absurdo. Pónganse de pie. Hermanos, abandonar las lenguas es un sinónimo de adultez espiritual. Los que quieren seguir, no estoy lanzando indirectas, te lo estoy diciendo muy directo. Si quieres seguir en tus lenguas, eres un niño, es un inmaduro, ahí te vas a quedar. No me acusen a mí que yo lanzo indirectas porque yo digo todo directamente. ¿Ya?
Eres un niño, eres un carnalón. Y así te vas a quedar, lamentablemente. Así que si tú quieres pasar a la adultez, abandona las lenguas. Abandona las lenguas. Comienza a edificar al pueblo de Dios en tu propia lengua. ¿Ya? Para la gloria del Señor. Muy bien, ¿tenemos algunas preguntas? Muy bien, algunas preguntas de último minuto. Algunos hermanos que nos han dejado. Hemos dicho que hoy vamos a permitir que algunos hagan sus preguntas de repente para enriquecer esta lección, ¿sí? Graciela, perdón que no sé leer su apellido. Graciela dice: bendiciones, pastor Jonatán. Mi pregunta es, ¿por qué hablan en lengua y después dicen que Dios les revela? Espero que se haya entendido mi pregunta. Creo que eso es cuando una persona comienza a balbucear en lenguas, pues obviamente nadie le entiende, y la persona misma te da su significado, ¿no? Dice, ahora estoy recibiendo revelación, te lo voy a decir en mi propia, en lenguaje entendible, ¿no? Creo que va por ese lado. Tengan cuidado, hermanos, que esto es pura manipulación. Pura manipulación. Ahí la supuesta revelación que llega del cielo está sujeto al mismo hablante. En la Biblia, el que interpretaba la lengua tiene que ser alguien ajeno al que la hablaba, no la misma persona. ¿Ya? No la misma persona. Muy bien. José Rojas dice, bendiciones iglesia. Pastor, mi pregunta, cuando el apóstol Pablo dice en el 14:10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Mi pregunta es, ¿ellos sí estaban hablando algún tipo de lengua o simplemente como lo hablan hoy en día, que no se entiende? Y lo curioso es que no hay ningún intérprete, sí. Ellos sí hablaban lenguas, pero recuerda que este pueblo, hermano, era un pueblo pluricultural que se había acostumbrado a muchas lenguas, al uso de muchas lenguas, ¿no? Entonces ellos no necesitaban tener don, porque ellos ya practicaban diferentes lenguas, solo que lo usaban en el tiempo de los cultos, ¿no? Así que habían llegado al extremo de falsificar el don de lenguas, sí habían llegado a ese extremo. Pero también es cierto que habían muchos de ellos que sí tenían las lenguas como lenguas espirituales y eran idiomas, ¿no? Eran idiomas. ¿Dónde radicaba el problema? Que ellos ya, por su inmadurez, pues abusaban de eso, el que menos quería hablarlas, ¿no? Se peleaban por ese don y hacían un desorden total. Tal y como está sucediendo hoy día en cuantos lugares que el carismatismo ha ingresado, donde en los cultos todo el mundo habla lenguas, un desorden total, sin intérprete, como hemos visto, ¿no? Claramente estamos viendo que no viene de Dios. Lo que viene de Dios produce orden, correcto orden, ¿ya? Muy bien, Lidia Salazar dice, muchas bendiciones, pastor, hablar en lenguas también aplica en la congregación. Aquí a veces predican en quechua, la alabanza también, y muchos no entienden. Desde el punto de vista bíblico, eso es correcto. A ver, creo que lo mencioné eso en la predicación, ¿no? Si yo tengo en mi congregación que la mayoría habla quechua, pues hay que hablarle en quechua, pues. ¿No? Obviamente. Pero si mi congregación no habla quechua, ¿para qué voy a dar quechua? No entiendo eso, ¿no? Hay pastores que manejan 2 idiomas, he visto en algunas prédicas de sana doctrina, donde a veces por el habla acostumbrado, él está tan acostumbrado al inglés que a veces está enseñando a un público en español, entonces a veces no se acuerda por lo que está tanto hablando inglés, entonces dice una frase en inglés y luego trata de traducirla o de explicarla, ¿no? Trata de explicarla. Bueno, esos son detalles nada más de la dificultad del habla que tiene el exponente, ¿no? Pero yo voy a hablar en otro idioma según mi público. Si mi público habla quechua, pues voy a ponerle a alguien que hable quechua. Si yo no hablo quechua, ¿para qué yo no me meto ahí a enseñar? Tiene que hablar el que domine quechua, tiene que enseñar ahí, ¿ya? Y si mi público no habla quechua, pues no tengo por qué. ¿Para qué hablar de quechua? Para nada. Entonces, ni quechua, ni ningún otro dialecto, ni idioma, ¿no? Entonces, a veces el público es mezcladito, depende, la mitad del público habla quechua. ¿Qué hacemos? Claro, podemos hacer cultos generales en la que hablemos español, pero hayan cultos especiales donde solo los quechua hablantes hagan ese culto, donde todo se hable puro quechua, ¿no? Y se acabó. Pero yo creo que es innecesario en un momento en donde los demás no entienden, para qué hablar algo que no van a entender. No se hace innecesario. Gracias por sus consultas.
Gracias por sus preguntas. Creo que no hay más, ¿no? No hay más preguntas. Muy bien. Bueno, ahora sí, pónganse de pie. Los demás están parados, sentados. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces hemos visto que esto es un tema realmente importante. Muchos están fallando terriblemente en esto. Y lamentablemente ni siquiera saben cómo responder con la Biblia. Ahora, pastor, ¿por qué siempre Corintios 14? ¿Por qué es el único capítulo? En realidad tú buscas el Nuevo Testamento y no hay acerca de esto de las lenguas. No lo hay. Si no lo hay, es porque nuevamente no es relevante, pues, hermanos. El único capítulo que tenemos es Corintios 14, donde claramente ya se nos dio las indicaciones con respecto al don de lengua. Si no vamos a obedecer ese capítulo, ya, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? Por eso que aquel que quiere seguir en su ignorancia y en su necedad, hay que dejarlos, que sigan. Pero la palabra ya está clara y ya está expuesta. Tú abre la Biblia, hazle leer. Si no quieren con eso corregirse, ya déjalos. No hay por qué insistirles. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Dios amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las aplicaciones y por hacernos tomar conciencia de la importancia de un estudio personal de las Escrituras, de la diligencia en escudriñar la Biblia, Señor. También en la enseñanza, en la predicación. Oh, Padre, ¿cuántos tienen que estar corrigiendo cuántas cosas que han creído a veces por simplemente seguir la corriente o porque son sinceros y piensan que sus maestros le están comunicando las cosas correctamente? Padre, permítenos ahora poner más empeño en el estudio, en el entendimiento. Permítenos tener la sabiduría para responder a otros, para corregir también las malas prácticas de otros. Señor, quizás no solo en nuestra congregación, sino ayudar a otros que conocemos, que están cercanos a nosotros. Ayúdanos, oh Señor. El carismatismo, Señor, está golpeando fuertemente a cuántas iglesias. Lo está llevando, Señor, al abandono espiritual, entretenidos en cosas que no edifican, Padre, y así el Evangelio con la sana doctrina no avanza. Perdona, Señor, a tus hijos, ilumina el entendimiento, permite que haya cambio, Señor, cambio genuino, cambio sincero, cambio rotundo, Padre, para edificar a tu iglesia con tu palabra. Gracias por este tiempo de edificación. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo el próximo domingo estos temas que traen claridad sobre ciertas prácticas o ciertas creencias que el día de hoy, Señor, están afectando a tantos creyentes. Padre, si hay aquí líderes, maestros que se quieren poner a cuenta delante de usted y quieren poner más diligencia en el estudio y en la enseñanza, Padre, ayúdales, dales sabiduría, dales fuerza, Padre. Hay creyentes aquí que quieren tomar decisiones para consagrarse a tu estudio, al estudio bíblico, al estudio de tu palabra, a tomar más conciencia sobre estos asuntos, Señor, también. Bendíceles grandemente, Padre. Hay incrédulos, Señor, que quizás el día de hoy se pongan a cuenta con usted. Si alguien con arrepentimiento sincero quiere entregar su vida a Cristo, recíbele, Señor. Perdónale, Padre. Edifica tu iglesia, Señor. Edifica a los creyentes. Que caigan más y más vendas, oh Señor. Que salgan más errores y mentiras de nuestras mentes y corazones. Ábrenos más puertas para el ministerio. Hay todavía tantos creyentes que no hemos llegado, que necesitan la verdad. Hay muchos que lo están buscando, todavía no tienen conocimiento. Señor, perdónales, ayúdales, por favor. Fortaléceles, guíales. Ahí está en las redes sociales, Señor, una herramienta útil para difundir tu palabra. Úsalo, Señor, usa para llegar a tantos creyentes que sepan la verdad y que usted sea glorificado y que haya verdadero orden en su adoración. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.